Buen día, Elvira. Un saludo cordial desde La Razón Plus, desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Muy buenos días, hermano Rubén. Siempre es lindo, ¿no? Conversar en La Razón. Gracias por darnos este espacio para poder contar con todo lo que estamos haciendo aquí en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Para nosotros es un honor poder hacer esta exposición, pues hemos estado hace un año investigando sobre la colección de las fajas para poder entender desde lo inicial, digamos, en este caso lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, para ver un poco la diversidad, ¿no? En términos cronológicos. Pero algo bien interesante que nos llamó mucho la atención es el tema de la terminología lingüística. Así como lo ven en la invitación, dice Huacañ, Huaca, ¿no? Huacan, Huaca. Huaca es, exacto, Huaca es una faja que todos hemos usado, es protectora, criadora de la vida. Y Huacañ es justamente un espacio sagrado de donde viene en realidad, en este caso para nosotros, para las comunidades, donde levanta las nubes, de las nubes cae la lluvia y de la lluvia brota, ya sean la alimentación para los animales, para las personas, o las plantas también se alimentan. Entonces, en esa sensibilidad es bien importante entender, digamos, esta dimensión de agradecimiento a la Madre Tierra que tiene que ver con la huaca, las huacas sagradas. Entonces, la terminología lingüística nos lleva a esa conectividad de la crianza de la vida. Yo agradecer, digamos, a los cerros, a los apus, a la tierra, por darnos la comida, ¿no? Más que todo. Y luego también agradecer esa protección a la vida, porque se va gestando. Las mujeres de pollera utilizamos las fajas, ¿no? Para proteger la vientre, en este caso para gestar bien nuestras guaguas. Y luego cuando nacen también lo envolvemos, ¿no? Y lo criamos así porque cuando nacen son frágiles y para cargar, porque nosotros tenemos que ir con los rebaños, con los animales, a los cerros, a las pampas, al pastoreo, o también a la agricultura. Entonces, para no tener estos problemas, digamos, nosotros envolvemos para que sea más estable y así cargarlos, ¿no? Y llevarlos con nosotros. Me parece muy lindo porque también ayuda a un crecimiento mejor, ¿no? Que sea sana y que sean rectos y no tenga estos problemas, ¿no? Creo que en términos de salud hay bastante para discutir. He estado conversando con algunos doctores que tienen las investigaciones que dan otras pautas, por ejemplo, y creo que es bien interesante desde ese punto de vista. Y luego así sucesivamente se llega a una juventud donde nosotros como jóvenes nos exhibimos con los mejores tejidos para mostrar, ¿no? El desarrollo de las estructuras, de las técnicas, de las iconografías, los formatos grandes, pequeños, medianos, para encontrar nuestras parejas y luego formar la familia. Y hay fajas sagradas, hay fajas de la vida cotidiana, y luego viene ya la tercera edad, también hay fajas especiales, ¿no? Para personas mayores, y fajas incluso para alargar la vida. En este caso son las fajas mortorias que envuelven los fardos funerarios, que se puede ver en este caso en nuestros fardos funerarios en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, algo que me ha impresionado es que esa conectividad nos ayuda a entender. Esto es un resumen de lo que les estoy contando, porque hay un catálogo de 400 páginas que ya está en nuestra página web www.museo.org.bo. Ustedes pueden descargar y leerla porque hay 400 páginas de información, ¿no? Desde esa diversidad, incluso de las cadenas operatorias, cómo se pesan las fibras en términos de obtención, tratamiento, elaboración, y así sucesivamente, llegando un poco a la diversidad. Por ejemplo, hay iconografías como el cachi. Cachi es una figura protectora que también son como dientes, ¿no? Entonces, es muy hermoso el puyhuaca, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los ojos, como que el tercer ojo del tejido, en este caso de la faja, guarda nuestra vida de la mejor manera, nos cuida. Así sucesivamente hay una gran diversidad. Algo que me impresionó de toda esta colección, hay de, como decía, ¿no? De tierras altas, luego hay de tierras bajas y de los valles.
Me impresionó mucho de Tierras Bajas. Tenemos unas fajas tejidas en hilo de algodón, que es algodón café oscuro y café claro y medio, que no son tintoreados, son cafés naturales de flor. Entonces eso quiere decir que nuestros abuelos fueron grandes biólogos para hacer esa manipulación genética que me impresiona porque está en los textiles más antiguos, ¿no? Y eso es de la región del Chaco, de Tierras Bajas. Entonces me ha impresionado bastante porque también hay fajas de ese territorio. Entonces creo que es muy interesante poder viajar en una dimensión amplia. Entonces, ayer hemos inaugurado la exposición y hoy está abierto y va a estar abierto hasta diciembre porque es una exposición que se ha trabajado por más de un año, entonces vale la pena que la gente conozca, pero es muy importante también tener la lectura, así es que Claro que descarguen sí. el catálogo, está en PDF, no hemos podido imprimirlo justamente por estos recortes presupuestarios, pero sí está volando en PDF y yo sé que esto también llega a nuestros hermanos de la frontera como Chile, Argentina, Perú, México y a todos los que quieran conocer sobre nuestra colección. A nosotros nos llama la lectura que ha tenido el MUSEF, especialmente Elvira Espejo, de este material que pudiera ser muy simple para la vista de gente que no conoce su real dimensión. Es la conclusión, en mi criterio, de una investigación científica ancestral que ha encontrado en ese material tan sencillo como es la faja, cómo puede resultar un artículo de protección a la vida. Usted nos contaba, Elvira, de que ayuda a que los bebés no se puedan mover, puedan ser trasladadas o manipulados, los bebés sin ningún problema, sin ningún riesgo. ¿Quién no ha sido criado con una faja? Las mamás de antes, no sé si continúa la tradición, especialmente en el campo, lo que hacían es cubrir la faja alrededor del cuerpecito de los bebés, hacer que se inmovilicen con las manitas allí entre las caderas y en cuanto lloren y cambiarle los pañales, las janantas decíamos, no sé si conoce ese término también, Elvira, para criar a nuestros bebés, quitaban, tenían que desenvolver la faja y obviamente el bebé estaba totalmente tieso y totalmente protegido, y que se le dé una dimensión antropológica, etnográfica a esto me parece un gran descubrimiento, Elvira. Sí, justamente hoy en día creo que conocemos todos, ¿no? Hay estos bebés que tienen el displasia, ¿no? Que de la Displasia, cadera, sí. por ejemplo. ¿Por qué? Porque normalmente se utiliza estos pañales, ¿no? Estos pañales que son bien grandes. Entonces empieza a abrir, en este caso, las piernas del bebé y empieza a tener estos problemas de formación. Pero bueno, el consumo sin responsabilidad es lo más importante y no hablamos de estos problemas, ¿no? Entonces, en esa sensibilidad es bien interesante porque antes no se usaban los pañales y se usaban las fajas, entonces no había mucho problema de esa forma, digamos, ¿no? Del deforme. Entonces creo que es bien interesante porque nos está dando otras pautas que la faja le ha ayudado a una mejor formación, en este caso a los bebés. Entonces nos dan en realidad para poder comprender, porque hoy en día con esa apertura hay muchos niñas, o en este caso los bebés, que están siendo intervenidas, ¿no? Normalmente los ponen como yesos inmovibles, cosas así. Y me parece bien interesante porque pareciera que nuestros ancestros conocían bastante de la formación de la vida y cómo mejorarlas, y con las fajas les ha ayudado justamente a no tener estos problemas, ¿no? Entonces, la faja no simplemente es ponerlo, digamos, en nuestro estómago o sujetar o ceñir, sino también forma la vida, ¿no? Entonces, me Claro. parece muy interesante porque hace un despliegue tan grande en términos como ceremoniales, por ejemplo. Aprendí mucho de ese agradecimiento a la Madre Tierra, fajando los tubérculos, los cereales, para poder agradecer y decir gracias por haberme proveído la vida, y lo Ajá, fajan con una faja especial. Y lo mismo fajamos a las guaguas, ¿no? Porque claro. tiene que hacer un buen desarrollo y ser una persona muy buena. Entonces, me parece bien interesante estas conectividades porque la filosofía, la epistemología
a través de estas terminologías nos da una estructura de ontología completamente diferente, ¿no? Entonces, Claro. creo que puede ser un aporte bastante interesante para que la sociedad empiece a leer, ¿no? No simplemente conocer lo actual, digamos, porque se ha depredado. Siempre como que la sociedad es consumista sin responsabilidad porque quiere orientarse hacia afuera, ¿no? Normalmente como ser moderno, contemporáneo, con una orientación de una monocultura y no Sí. entender nuestras raíces y nuestras identidades. Entonces, en ese sentido, abre un campo de debate para que nosotros podemos pensar de quiénes somos, cuáles son nuestras raíces y cómo ellos han desarrollado y cómo hoy en día eso puede ayudar al sistema moderno y contemporáneo. Creo que es un desafío muy lindo para los jóvenes y que sigan alimentando con más información. A mí me encanta la propuesta de Elvira Espejo y cierto, ¿quién pensaría que el museo podía ocuparse de las fajas que parecen ser materiales tan simples? Hasta en el mismo diseño hay una lectura filosófica y etnográfica de las fajas, ¿no es cierto, Elvira? Así es, la lectura filosófica es justamente, ¿no? Ese pensamiento de la horizontalidad, ¿no? Y no de la verticalidad, porque hemos encontrado este término que todos los académicos como que a ratos repiten, ¿no? Por las fuentes, como decir, fuentes bibliográficas, esta terminología, ¿no? De que es muy machista, que viene del latín: el hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto es superior. Y todo es así, ¿no? Doméstica, doméstica, y todo el mundo lo repite. Pero cuando hablamos de nuestra propia terminología lingüística, en este caso de la estructura, es súper horizontal, la crianza mutua, la crianza de la vida. Me parece súper interesante porque nos está planteando una filosofía de que nadie es superior a nada, sino todos nos necesitamos, así como necesitamos alimentarnos de la tierra, necesitamos del agua, del viento, y también necesitamos de la vestimenta, y por lo tanto hay que cuidar, y nos forma la vida. Me parece una filosofía de mayor respeto y no así de consumir por consumir. Entonces, realmente yo estoy muy feliz de poder contribuir a la sociedad con esta información, porque el museo tiene que dar esta información. Sé que en años anteriores se han dedicado mucho a los debates más coyunturales, pero el museo alberga más de 33,000 bienes culturales que no se han estudiado. Y es muy importante que lo estudiemos profundamente desde estas raíces, tanto desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico. Podríamos ofrecer una buena información para que la sociedad conozca de quiénes somos, cuál es nuestra diversidad como Estado plurinacional y qué podemos aportar desde ahí a la modernidad. Y lo más importante, de dónde venimos para no incurrir en discriminación y racismo. Elvira, gracias. Siempre es gusto hablar contigo, con el museo, para generar conciencia en nuestra ciudadanía acerca de dónde venimos. Creo que eso es importante. ¿Qué han hecho nuestros ancestros para preservar la vida? ¿Qué han hecho nuestros ancestros para vivir en comunidad? ¿Y qué han hecho para dejar algo para sus herederos? Gracias, Elvira. Muchísimas gracias, hermano Rubén, y también a todos los trabajadores de La Razón que siempre nos dan este espacio. Para nosotros es un honor compartir esta información. Así es que los esperamos en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore para que conozcamos esta exposición de las huacas.